Amados hermanos, también en la iglesia evangélica, la protestante, en sus diversas ramificaciones, se pueden escuchar escándalos que un pastor tiene relación extramarital. Y les voy a contar algunos testimonios para que vea que eso también ocurre en el pueblo evangélico, en el pueblo protestante, en el pueblo de Dios. Pero debemos meditar usted y yo como siervo y sierva de Dios, que es importante guardar nuestro testimonio, que debemos vivir lo que predicamos. Es importante. Como dice Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versos 5 al 7, que dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esta es una palabra inspirada por el Señor del apóstol Pablo en una carta o epístola a Timoteo. Habla de personas que tienen apariencia de piedad, que parecen corderos, que parecen ovejas, que tienen apariencia y son ministros de Dios. Dice que se andan metiendo en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Vea esto, amados hermanos, así como hay hombres, hay mujeres que han perdido el temor de Dios en el pueblo de Dios. Porque aquí me habla de varones y hembras, porque estos varones son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, así le llama el apóstol Pablo, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, cuando el pecado sale de nuestro corazón, usted no cae en la tentación. Pero si su pecado está en el corazón, usted va a caer en la tentación. Muchos dicen que José salió corriendo cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Y cuando fue tentado por la mujer de Potifar, dice que si José se queda, peca. Eso es hablar con inexperiencia. Eso es hablar sin conocimiento. Porque cuando el pecado no está en nuestro corazón, no nos quedamos. Pero cuando el pecado sube al corazón, caemos en el pecado. Porque el pecado no es concebido de un día para otro. Es algo que es maquinado, que está en la mente. Y cuando da luz el pecado. Y después que da luz el pecado, da luz la muerte. Así que no me digan que alguien peca por fornicación o adulterio, cualquier pecado, y que fue algo inusitado, fue algo espontáneo que se dio. No, señor. José no se quedó porque no estaba en su corazón. Si hubiera estado en su corazón, se queda. Y uno, cuando lo sé por experiencia, sé muy bien que cuando no está en el corazón, uno no se queda. Uno aprende a desechar lo malo y a escoger lo bueno. En Oriente, un pastor cayó en adulterio con varias hermanas en la iglesia. Luego que cayó en adulterio, alguien tuvo una visión y él no sabía por qué Dios le daba esa visión. Que en la visión le decían al pastor: yo no te quiero en el púlpito. Yo no quiero que tú participes del púlpito. La persona que tuvo la revelación no la entendía, después se destapó la olla. Resulta que el hombre había estado con varias hermanas en la iglesia. Y eso calladito. Por eso que también hay que tener cuenta, varones y mujeres. No solo el pastor, no solamente los hermanos, sino también ustedes tienen que velar y orar para no caer en tentación. Se descarrió cuando se supo todo. Y anda diciendo por ahí que en la iglesia es puro chismoso. Llama chismoso porque descubrieron que el hombre andaba haciendo malas cosas. Quería que se quedara callado. Ahí no hay verdadero arrepentimiento. Dígame cómo alguien puede seguir siendo pastor así. Dígame usted si no hay humillación. Había un hermano que quise mucho, me sacó a predicar a varias partes, me llevó hasta Guárico, el sombrero, chaguaramas, me llevó a varias partes a predicar. Me invitó.
cuando hacía las funciones de evangelista. Pero yo veía que este hermano tenía algo raro. Agarraba a todas las hermanas jóvenes y la abrazaba, pero de una manera que me ponía nervioso, Dios mío. A los días nos enteramos, oye, que había estado con varias hermanitas. Se enamoró luego de una mujer, se le prendió el corazón, pero la mujer era drogadicta. Dejó el ministerio, dejó la esposa y lo veíamos por ahí borrachito. Cuando me veía borrachito, pero estaba bien borracho, no me decía nada, pero cuando me veía bueno y sano, bajaba la cabeza. Había algo por lo menos avergonzado. Murió muy joven. De tanto andar con esa mujer y bebiendo y consumiendo, le dio cirrosis hepática y murió de cirrosis hepática. Tenía apenas 42 años más o menos. Murió joven. Hay que tener cuidado, porque ser llamado a ministerio no es un juego. No muy lejos de acá, el hermano del pastor tenía 2 mujeres. No estoy hablando de aquí muy cerca, estoy hablando más o menos retirado de acá. El hermano del pastor tenía 2 mujeres y tocaba la batería con el consentimiento del pastor. Y el pastor sabiéndolo. También había ahí un hombre gay, homosexual, que iba con su pareja y el pastor lo pasaba y el hombre cantaba ahí. Y puedo demostrarlo con la evidencia. Estoy hablando que la gente está creyendo que guardar solamente la apariencia, el rito y ya cumplir con la ceremonia, estamos bien con predicar, pero no vivir lo que predicamos, estamos equivocados. Sin santidad nadie verá al Señor. No debemos vivir de apariencia, debemos demostrar lo que vivimos, porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La mamá de este pastor también decía groserías, se la escuchó y participaba del púlpito. Hermanos casados, pero que viven con otras mujeres, que no son sus parejas. O hermanas casadas, pero que viven con otras parejas, que no son su marido, participando del púlpito. La Biblia no me dice que los adúlteros y fornicarios no entran al reino de Dios. No se debe ordenar la vida, no debe estar la vida ordenada. ¿Sabe qué está ocurriendo? Hay evangelio a la medida. Ahora todo el mundo te presenta evangelio a la medida sin tomar en cuenta la palabra de Dios como autoridad. Y como quieren captar público y quieren captar nueva gente y tener que su iglesia aumente el número sin importarle la salvación del alma, porque eso no es importarle la salvación del alma. Le dicen, mira, aquí el evangelio, aquí tú sí puedes participar, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes vivir en fornicación, adulterio, homosexualismo, tú puedes hacer lo que quieras, porque lo que Dios ve es el corazón. Y cuando la Biblia dice que cuando Dios ve el corazón, no está hablando solamente que yo puedo hacer lo que quiera por fuera y que no hay problema. Cuando dice que Dios ve el corazón es que no se le puede engañar, ¿cierto? No se le puede engañar. Saúl no engañó a Dios, se demostró lo que había en su corazón. Lo mandó a guerra, era un agente externo, tenía que demostrarlo, tenía que verse y no hizo caso. ¿Tú ves el corazón? Está viendo un corazón desobediente. Y si alguien no obedece a la palabra de Dios, es desobediente. También conocí un pastor que dejó a su esposa con 6 muchachos y se metió a vivir con una doncella de la iglesia. Ahora me pregunto, ¿cómo una hermana, por ejemplo, acá, sabiendo que soy casado, sabiendo que tengo ministerio, y que yo le eche los piropos o la trate de enamorar y ella acepte mis piropos y enamorarlo, no tiene temor de Dios tampoco? Si llegara a ese caso, ¿o no? Por eso es que dice mujercillas cargadas de pecado. Y hombres que se meten en la casa a buscar a esas mujercillas. ¿Y cómo es el testimonio? Ya le voy a decir las consecuencias. Pero lo terrible es que el evangelio es blasfemado por nuestra culpa cuando damos mal testimonio. Un pastor que cayó en adulterio con la superintendente. Ay, inocentes los dos. Pobrecitos, no sabían. Nadie peca de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Pastor que se separa en diciembre y en febrero se casa con otra mujer. Se separó de la mujer en diciembre y en febrero se casó 2 meses después. Eso no está algo extraño ahí. Eso no está raro. ¿En qué tiempo la conociste? ¿En qué tiempo la enamoraste? ¿Cómo hiciste para esto? Y en 2 meses te estás casando con otra mujer. En la carne, caballero. También este testimonio, no digamos nombre, un pastor que se estaba comiendo, si puedo usar esta expresión, comiendo a 3 ovejitas de la congregación. No una. Era adúltero con 3 hermanas de la congregación. Y luego
Ay, me siento mal, no lo siento la presencia de Dios. Esto se enteraron todos. Y empezó a buscar restauración, ahí se fue a otro país a buscar restauración. ¿Es que aquí Dios no está? ¿Dios no te puede restaurar acá? Uno, muy amigo mío, por cierto, se encerraba en la oficina con las hermanas, un pastor, y a los días se enteró que el hombre andaba ahí mismo, cometía sus fechorías, en la oficina de la iglesia. Sabemos que no hay iglesia perfecta, pero el pastor es el vocero oficial de cualquier congregación. El pastor es la publicidad y la calidad de la congregación. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo debe ser el obispo? Irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, ¿puede el diablo salir avergonzado si se descubre que el pastor es adúltero? ¿Puede salir el diablo avergonzado si se descubre que un hermano en la congregación es adúltero, es fornicario? Dígame, ¿no caemos en lazo del diablo? ¿No caemos en descrédito? ¿No dañamos y golpeamos la iglesia? Oye, ¿qué dirá la gente? Porque cuando uno no se equivoca, uno es un angelito. Y toda la gente lo tiene como angelito. Pero nos equivocamos, van a haber profetas del día después. ¿Sabe que hay profetas del día después? No lo dicen antes, sino después. Ay, yo no sabía que ese hombre es un hipócrita, que vivía de apariencia, que eso no era pastor nada. Ah, ahora sí es un demonio.